Hola queridos amigos de Entre Puntos. Hoy vamos a hacer un análisis sobre la situación económica y social de Latinoamérica, más preocupante aún, amigos, después de la alerta del FMI sobre la disminución del crecimiento de la economía global. El Fondo Monetario Internacional pronostica para este 2019 una subida del PIB mundial de solo el 3%, el crecimiento más bajo desde la crisis de la década pasada, y lo atribuye en gran parte a las trabas al comercio y sus repercusiones en la industria. Ahora bien, si analizamos uno a uno la mayoría de los países latinoamericanos, vemos que impera una situación de crisis económica y social. Este programa lo grabamos a inicios de la semana y vemos ahí que, bueno, en menos ya de una semana serán las elecciones en Argentina, las generales, y están bajo una enorme crisis económica de dimensiones catastróficas, solo superada por Venezuela. Bueno, parece que va a ganar el kirchnerismo, eso es lo que aparenta, frente a Mauricio Macri, ¿verdad? Alberto Fernández, en este caso, del partido Frente para Todos. Si nos trasladamos a Haití, bueno, ahí vemos que esta que es la nación más pobre del continente, nuestro vecino país, de donde recibimos fuerte migración, se vive una situación desesperada. Este año ha sido de continuas protestas por la corrupción y el alza de los principales productos. Se pide incluso la renuncia del presidente Juvenal Moïse. En Colombia, los exnegociadores de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, de las FARC, ¿verdad?, anunciaron, señores, que retomarían las armas después de 2 años de un proceso de paz en el que, según ellos, el gobierno no ha garantizado su seguridad. Otro ingrediente preocupante en Colombia es este informe, es el segundo de 2 publicados. A menos de 2 semanas de elegir, se publicó los alcaldes y gobernadores en Colombia, y se dio a conocer que una parte importante del número de los candidatos son cuestionados por procesos o acusaciones graves de corrupción o acusados de tener relaciones con grupos armados ilegales y organizaciones criminales involucrados en escándalos de parapolíticas o, si no, son testaferros de estructuras políticas criminalizadas. Si nos vamos a Ecuador, bueno, Ecuador vivió 12 días de violentos acontecimientos después de la retirada de los subsidios a los precios de los combustibles. Esto fue, bueno, terrible, hace ya una semana terminó. Esto fue aconsejado por el FMI, entre otras medidas. El presidente Lenín Moreno declaró incluso el estado de excepción o toque de queda. Y después, pero esto fue después de numerosos arrestos, heridos. Se dice incluso que hubo 7 muertos y el presidente dio marcha atrás a estas medidas, pero cuyo origen es básicamente la alta deuda del Ecuador. En Perú, el 1 de octubre, el presidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso, supuestamente de forma constitucional por oponerse a las medidas del Ejecutivo. Esto después que el Congreso había declarado a Mercedes Araoz, vicepresidenta, como presidenta en funciones del Perú, ante una facción del Congreso dominado por el fujimorismo. Ella es Mercedes Araoz, poco después renunció al cargo. En Perú, todos los expresidentes vivos están en la cárcel. Ollanta Humala y su mujer, Fujimori, Toledo. Y podemos recordar también el suicidio de Alan García, que ocurrió en este mismo año, en abril. Señores, y en Bolivia se celebraron este pasado domingo las elecciones generales y Evo Morales busca la reelección del 4º mandato después de 14 años en el poder, mientras el expresidente Carlos Mesa busca dar alternancia política. Evo Morales ha dado estabilidad en el país, eso es cierto, pero bueno, actualmente todavía mantiene un 4% de crecimiento, pero al mismo tiempo tiene pues el desgaste de demasiado tiempo en el poder y hay muchísimos conflictos sociales. De hecho, él llamó en el 2016 a un referéndum que ratificó la prohibición constitucional para que se presentara a las elecciones. Es importante señalar también lo de los grandes incendios en la Chiquitanía y sus consecuencias. Las encuestas daban como ganadora a Morales con un 36%, pero vamos a ver porque no sabemos lo que va a pasar hasta ya que se sepa definitivamente con cuánto ganó.
Bueno, vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados que van a analizarnos un poco esta mirada en América Latina. Los analistas Bill Wall y Carlos Espert los recibimos, pero antes nos vamos a la pausa y volvemos con ellos. Bueno, ya estamos aquí con nuestros invitados, analistas de primera categoría, yo diría. Bill Wall, mi antiguo partner, ¿verdad?, de 5 días de economía y finanzas, y después, tú no sabes quién se integró cuando ya tuviste que estar en la superintendencia, fue Carlos Espert. Así que aquí están mis dos partners de economía, de WhatsApp Finanzas. Ajá. Esa parte tú no la sabías. No, descubro un mundo nuevo, pero fabuloso. Ya vamos a intercambiar nuestras experiencias igualmente. A ver. Con esta partner de Mónica, a ver cómo les fue. Señores, vamos a hablar hoy de Latinoamérica, economía, sociedad, política. Vivimos un momento difícil. Yo quisiera hacer, Carlos, vámonos a lo macro, vámonos a hacer una visión de lo que está pasando en toda Latinoamérica, esta última década, qué ha pasado, y este año, cómo se han suscitado muchos cambios. El año pasado, este cambio, excepto tu país, Venezuela, que no todo está frisado, ¿no? ¿Cómo darías un análisis, una primera mirada a lo que está pasando en Latinoamérica en este momento? Bueno, América Latina ha sido víctima de un proceso que tiene su inicio desde hace más de 20 años. Acuérdate que si nos permiten presentar el mapa de América Latina, que está colocado con las 3 fechas, 1999, luego el 2012 y el 2019, van a ver cómo hubo un cambio político muy importante. Es bien drástico. En el 99, ahí aparece Chile, que estamos hablando de un país que en ese momento era socialista, pero un socialismo realmente bien estructurado, bien concebido desde el punto de vista económico y que permitió crecimiento. Pero ese punto rojo, no se ve muy bien Cuba, pero Cuba por supuesto también está roja. Ese punto rojo, que fue con la llegada de Chávez al poder, es lo que justamente permite trastocar todos los sistemas políticos en América Latina, a excepción de México y Colombia, que logran preservarse. Incluso Chile logra cambiar de tendencia, se pone del lado de la derecha, porque aquí estamos siempre hablando de derechas e izquierdas. Pero entonces América Latina se torna absolutamente roja, ¿no? Se enrojece. Y nosotros estamos rojos también aquí en este mapa. Sí. Desde el punto de vista República Dominicana, primero es visto como parte del Foro de Sao Paulo. De hecho, tanto el PRM como el PLD son parte del Foro de Sao Paulo. Sí. Y entonces son percibidos como parte de esta comandita que surge con el Foro de Sao Paulo. Entonces lo pintan como rojo, pero sabemos que República Dominicana tiene unas características muy particulares que difieren notablemente de lo que intentó. De hecho, República Dominicana es uno de los 50 países que no reconocen a Maduro. Sí, o sea, que ha mantenido cierta distancia en lo político. Sí. Y, digamos, ya para el 2019, producto de ese populismo que se generó en la región y que trastocó absolutamente cantidad de parámetros económicos en numerosos países, pudo lentamente comenzar a ganarse terreno desde el punto de vista de lo que es empezar a hacer nuevamente bien las cosas. Lo que pasa es que, claro, vamos a entrar en el detalle, como has hecho una buena relación, y ahí coincido con un comentario previo fuera de cámara de nuestro buen amigo Billy, en donde es imposible deshacer lo que sistemáticamente se ha hecho mal con un gobierno populista que tiende al endeudamiento y al gasto deficitario para que permanezca en la ciudadanía una sensación de bienestar, pero que no tiene fundamento en la productividad o en la producción nacional. Entonces estamos permanentemente comprometiendo nuestras capacidades como Producto Interno Bruto, ¿no? ¿Tú crees, Carlos, ya que has presentado estos 3 mapas, uno del 1999, uno del 2012 y uno del 2019, donde se ven
cómo ha variado los colores de gobiernos, vamos a decir, más a la derecha, más a la izquierda y aquí más mezclados. ¿Qué esto ha influido? ¿Cómo ha influido esto en estos países? Tú atribuyes a estos gobiernos de izquierda que tú llamas populistas, y también quisiera la opinión de Bill aquí, para decir que los países van mal. Absolutamente, el populismo te condena al fracaso. Pero también hay populismos de derecha. Sí, es que pues sea de izquierda, sea de derecha, el populismo te condena al fracaso. Sí. Porque cuando tú tratas de mantenerte en el poder sobre la base de una economía que no tiene productividad, que lo único que logra es endeudamiento para mantener un gasto deficitario del gobierno o del Estado, entonces tarde o temprano alguien termina pagando esa cuenta. Y es cuando sobreviven los problemas dramáticos. El ejemplo más patente es Venezuela. Bueno, ya es el extremo, ¿no? Es la deuda pública más grande, la devaluación sí, pero más grande. Es el mejor ejemplo porque es un país petrolero, un país que ingresó $1 millón de millones de dólares, $1 millón de millones de dólares, sí. Y tiene hoy por hoy la inflación más alta del planeta, el Producto Interno Bruto ha caído a niveles de 1979, en fin, el desempleo más grande, 5 millones de gente huyendo del país. Entonces, esta gente sencillamente, el sistema populista, todo lo que toca lo destroza. Sin embargo, Bill, te hago la pregunta. Argentina ha estado 4 años con Mauricio Macri y vemos que está peor que nunca. Está peor incluso que cuando salió Cristina Fernández. No necesariamente está peor. Es que, como bien decía Carlos, es que las deficiencias que heredó Macri requerían unos cambios, en algunos casos dramáticos, inmediatos, porque había un alto endeudamiento, había un desequilibrio total, el país no podía tomar prestado, había fallado en su deuda, en fin, una serie de problemas que había que resolverlo. Y algunas de las medidas que hay que implementar, desgraciadamente, no hay tiempo para poder hacer los ajustes en un periodo de gobierno de 4 años. Es imposible, y algunas son dramáticas. El hecho es que está muy arraigado en Argentina el peronismo, el populismo del peronismo o los militares. América Latina se distingue por precisamente ir de un extremo al otro. Por eso las democracias no funcionan, tan sencillamente porque no está la cultura latinoamericana desarrollada para el elemento democrático. El democrático está muy bonito en los países nórdicos y cosas por el estilo, pero los desajustes sociales que hay en América Latina, desde que eran colonias de España, que respondieron a dictadura que podía ser el rey en Madrid o dictadura de los presidentes que asumieron el poder, que siguieron el mismo esquema, obviamente, del nacionalismo. Y hasta la época de los 50 eran básicamente dictaduras. O sea, Rómulo Betancourt fue que en el 58-59, cuando cae Pérez Jiménez. Es decir, eso ha sido lo tradicional. Los países evolucionan porque Estados Unidos, que había apoyado los gobiernos dictatoriales para facilitarle la estabilidad del gobierno, se dan cuenta, hay un cambio, empiezan a hablar ya de democracia, sobre todo con Cuba. Cuando surge Cuba, se dan cuenta que ahora hay que apoyar los gobiernos democráticos, pero los países no estaban necesariamente preparados para eso. La democracia empieza, obviamente, contrario a la dictadura, que es de extrema derecha, las que habían en América Latina, y obviamente se van fácilmente a hacer todo lo que no se ha hecho desde que llega Colón aquí. Y se quiere hacer de golpe, y se quiere hacer pues ganando votos a base de facilidades, de endeudamiento, de lo que fuera. Un desajuste total. Y ahí es que estamos viviendo ese problema. Argentina es un país rico. Argentina, después de la Segunda Guerra Mundial, del 45 al 50, era el granero del mundo. Europa, sin embargo, ha estado todo el tiempo debatiéndose entre salir de la crisis y estar en crisis. Entrar en crisis, más crisis. Un país rico. Y ha tenido crisis con gobiernos de izquierda y con gobiernos de derecha. Y ahora tenemos Chile. Tenemos problemas en Chile ahora mismo. Problemas serios. Tenemos unos videos ahí. Y es la economía ejemplar de América Latina, ¿no? Tenemos Chile. No hablemos de México, que no se menciona, pero en México este último mes se estiman que ha habido 3.000 muertes violentas en un mes. Si fuéramos República Dominicana no tendría un solo turista. Yo creo que los mismos internos irían del país. A mí me da mucho miedo un contagio de la República Dominicana, de estas sociedades, cuando vivimos del turismo.
en No, nuestro país. pero lo que te quiero decir es que hay un desajuste muy grande, pero tampoco se puede aislar América Latina del resto. Veamos qué está pasando en Europa. Sí. El mismo movimiento de izquierda a derecha. Estados Unidos, de Obama a Trump. Claro, claro. Precisamente dentro de ese mismo movimiento, aunque no haya esa cuestión Sí, directa, sí. Porque se cambian. Uno crea unas expectativas populistas, el otro viene mayormente a poner la casa en orden económicamente, Correcto. no cabe Ese duda. es el ciclo. Y entonces el ciclo es que lo ponen, pero no le da tiempo, el populismo es muy fuerte. A veces el que viene a poner la casa en orden se fundamenta en el nacionalismo extremo porque a veces tiene que luchar. En fin, hay un desajuste en el mundo. Y tú ves el mundo hoy, hay problemas en el Líbano, serios problemas en el Líbano. Todo este fin de Tenemos semana. problemas en en Medio Oriente, en Europa igualmente, hay un descontento con la Comunidad Europea. El Brexit es una indicación de que muchos países se sienten conformes con la Comunidad Europea y las decisiones de Bruselas. Y por eso ha habido problemas económicos y serios entre Grecia, por ejemplo, que está muy mal, y Alemania, que era el motor de esto. Bueno, Cataluña en España es un problema serio. En fin. Estos aires independentistas son muy peligrosos. Pero son los movimientos, y viene todo del populismo. Hay un movimiento populista. España tiene 4 gobiernos en 3 años. Y este no va a durar porque ya tiene que crear un gobierno nuevo. Sí. No hay estabilidad política. Yo creo que lo que ha pasado con las democracias en estos países, inclusive en los países desarrollados también, que lo estamos viendo en el norte, es que no satisface totalmente. O sea, los extremos resolvían problemas para bien o para mal, satisfacían a un grupo. La política en la democracia se viene al centro. Los partidos conservadores son centro-derecha y los socialistas son centro-izquierda. Pero de buena primera, ese centro no resuelve los problemas, sobre todo de los países que no están desarrollados. Se necesitan medidas más drásticas y por consiguiente esos votos del centro no satisfacen ya. Hay una insatisfacción social. Y entonces uno busca, por ejemplo, que le resuelvan todos los problemas, populismo, deuda para que le resuelvan los problemas que existen, y el otro tiene que venir y decir, no, espérate, vamos a recortar gastos, aumentar los gastos, no puede ser que vivamos como el caso de Ecuador, el caso de Chile, el caso de Venezuela, con una gasolina de 20 centavos el galón. En Venezuela, por ejemplo... No, en Venezuela es gratis. Que es gratis, vamos a decir gratis, que te cuesta menos que un vaso de agua. Entonces tú comprenderás que eso no tiene sentido. Y eso es, de nuevo, los gobiernos populistas. Tienen que venir a decir, por eso cuesta dinero. Hay que poner la casa en orden, hay que trabajar, hay que producir, Y eso es dramático, Y el centro no resuelve esos problemas. El centro está bien para un país desarrollado, donde, por ejemplo, el tú cruzar una luz roja es un escándalo público. Pero no en países donde hay mucha pobreza, mucha desigualdad, que viene de siglos y tú lo vas a resolver. Entonces, nos tenemos que ir a la pausa, Bill. Así. Pero a mí me gustaría en el próximo segmento hablar un poquito más sobre esto de si el centro resuelve los problemas en Latinoamérica, en países como los nuestros, y qué tan peligrosos son los extremos. Porque hemos visto que tú dices, bueno, los que están más hacia la izquierda resuelven los problemas de unos y los que están más a la derecha los de otros. Y el centro es lo que se supone que debería de resolver los problemas de la mayoría. ¿Hasta dónde esto es cierto? Nos vamos a la pausa y venimos con ejemplos en Latinoamérica. Volvemos. Porque... Amigos, estamos de nuevo aquí con Bill Wall y Carlos Espera hablando sobre Latinoamérica y su futuro político, social y económico. Carlos, Bill ha hablado cómo, bajo su punto de vista, él considera que países como los nuestros, los gobiernos de centro se convierten a veces en muy light y no enfrentan de cuajo, vamos a decir, los problemas que tenemos enquistados en nuestros países. ¿Cómo podrías tú, qué visión le podrías dar
respecto a lo que está pasando en los países de Latinoamérica, con ejemplos, por ejemplo. Pero es que incluso creo que podríamos hablar, en lugar de izquierda y derecha, podríamos hablar de insensatez y sensatez. Pero corresponden a izquierda y derecha la sensatez y la insensatez. Es que estamos viendo un modelo absolutamente insensato cuando sencillamente nos vamos a endeudamiento y gasto público Pero también los de derecha deficitario. se endeudan, quizás no tanto, pero se endeudan. Bueno, pero es que no me gusta hablar de izquierda y derecha. Hay una izquierda que ha sido razonablemente exitosa y hay una derecha que ha sido razonablemente exitosa, pero también hemos visto lo contrario. Yo creo que lo que ha sucedido en América Latina, lamentablemente, con el ejemplo que marcó pauta desde Caracas, desde Venezuela, es que se generó en torno a esta estructura multimillonaria, primero por los excesos del petróleo y luego porque se involucró con el tema del narcotráfico, comenzó a generarse un cartel criminal que empezó a invadir absolutamente todo el espectro político de la región y se consolidó en un esquema de dominación absoluta. ¿Por qué criminal? Porque tenemos el narcotráfico. Integrado a la economía de gobierno. Integrado a la economía, vertical y horizontalmente integrado. Bill hace un gesto. Bill, ¿es tan sabido esto? Pero claro, es obvio. Es obvio y sabido, pero hay muchas personas que lo niegan. Muchas economías están sostenidas por el narcotráfico. ¿Pero por qué se niega? Bueno, de hecho, en Venezuela los recursos que están actualmente en manos del gobierno no es por la exportación petrolera que la han diezmado, es gracias a una comercialización brutal de cocaína y de droga. Lo que queremos decir es que incluso el tema de la corrupción, que es otra de las características propias de estos modelos. El otro día estaba leyendo un artículo que decía que Odebrecht marcó la pauta para la destrucción de la credibilidad de los partidos políticos en la región. Sí, es porque cierto. Logró capitalizar la buena pro de gente de derecha y de izquierda en recibir esos recursos mal habidos. Sí, ambos. Entonces automáticamente la población dice, no, pero es que aquí es corrupto Raimundo y todo el mundo. No es que seas de derecha, seas de izquierda, que hay una complicidad complicidad que además vemos también flagrantemente en Venezuela. Cuidado, porque también sabemos que existe una oposición colaboradora o colaboracionista. Entonces, y de hecho, Odebrecht no se menciona en Venezuela para nada. Ahí no ocurrió absolutamente nada. No se ventila el tema. Entonces, ¿qué ocurre? Bajo este paraguas que estábamos mencionando del Foro de Sao Paulo, estas características del año ya actual, en el 19, donde tenemos un mapa donde está absolutamente dividido, ya no es un mapa enrojecido. En julio se reúnen en Caracas todos estos elementos políticos, mayoritariamente partidos comunistas, mayoritariamente. Afortunadamente, República Dominicana no participó. Tan solo el PRM mandó una carta excusándose, pero se congregaron en julio en Caracas para definir lo que tenían que hacer para volver a enrojecer la región. Así que no hay nada de fortuito en que en Ecuador se tome una decisión de eliminación de subsidios e inmediatamente incendien el país. O que en Chile se pretenda... O sea, ¿tú crees que esto fue planificado en Ecuador? No solamente, bueno, pero es que en Chile acaban de tomar prisioneros la gendarmería, 60 venezolanos que estaban involucrados en la quema del metro, de la estación del metro y de vagones del metro. Con lo cual se propicia desde Venezuela y gente identificada con pasaporte diplomático venezolano, con identidades del SEBIN, de los órganos de inteligencia, y cédulas venezolanas. Entonces, y tenemos como coincidencia muy interesante lo que dijo Diosdado Cabello, el número 2 del régimen, que esto es una brisita bolivariana, prepárense para un huracán que esperamos llegue incluso a Estados Unidos. Cuidado. O sea, esto está todo preconcebido. Hay el dinero para eso, hay la voluntad para eso y hay un mensaje perfectamente construido para hacer que la gente se confunda frente a lo que deberían ser sus prioridades. Fíjate tú lo que estamos enfrentando con Argentina. En Argentina estamos prácticamente viendo la próxima semana a una persona que ha sido vindicada de cuánta corrupción administrativa hubo en el país, va de número 2 en la fórmula para ser vicepresidenta del país. Y por ende va a tener toda la impunidad del caso, porque va a ser la vicepresidenta del país. Y está sabido y consabido que contaba los billetes en su casa. Mira, todo esto, lo que se está es capitalizando las debilidades que existen. O sea, se atacan las debilidades que existen.
no con el propósito de resolver esas debilidades, sino de debilitar aún más la sociedad, el sistema, que es un medio de control. Aquí no se habla de izquierda y derecha. La izquierda y derecha se usan para poder. Ya no hay la pureza de la izquierda, ni la social, ni la diferencia entre liberal y socialista y comunista. Eso ya no existe. Es el poder el que existe. Entonces, lo que está sucediendo es que si tomamos un país como Venezuela, donde había muchas fragilidades en el sistema, en un continente donde las instituciones son muy débiles, porque va a ser muy difícil hacer un cambio de esto en Canadá o en Estados Unidos o en los países europeos, porque las instituciones son fuertes. Puede ser que saquen al presidente, pero las instituciones son sólidas. En América Latina las instituciones jamás fueron sólidas, jamás en ningún país latinoamericano. Por consiguiente, las leyes, el concepto se fundamenta en la base de poder que cambia de uno a otro. Pues si tú vas al pueblo venezolano y tú le pides ahora que te definan la diferencia entre comunismo y capitalismo, o sea, te van a dar la letrica del catecismo que le están dando para que explique eso, que unos son malos y los dos somos los que tenemos que estar aquí. El hecho de que esté la situación como está no entra. Es poder y está controlado. Es decir, es preocupante lo que sucede en América Latina y cómo vemos una salida de eso es difícil. Porque, por ejemplo, los Estados Unidos tienen gran parte de culpa porque nunca se preocuparon realmente, se interesaron en ir ayudando a América Latina a hacer los ajustes que tenía que hacer, siendo esto, llamémosle claramente, el patio de Estados Unidos. Sí. Tenemos una China que hoy depende de América Latina, mucho de China, como comprador de los productos primarios, ¿verdad?, América Latina, que no le interesa un pepino la situación de América Latina, porque no le va a doler, está muy distante. Claro. Los Estados Unidos, el que tenía que haber subido el liderazgo, de haber hecho los cambios apropiados con la influencia que tenía antes, más que ahora, porque antes tenía Cuba, el aisló, pero ahora le sale Venezuela, y ya Venezuela es parte del continente, las fronteras están ahí, como tú bien dijiste, hay un desplazamiento, eso se extiende, es difícil, se le complica, y tiene otros problemas en otros continentes que lo considera, para mi criterio, sino primario cuando el patio de la casa está como está. Es decir, es una situación que va mucho más allá, y Carlos lo tocó, más allá de la cuestión económica o tal. Hay una manipulación, hay planes, no cabe duda. Y no queremos sonar aquí como que estamos viendo, no, es que es así, es así. Hay movimientos que están preparados, controlados, de manera que el poder se vaya extendiendo como le conviene. Y el péndulo va a estar haciendo así. Algunos países van a ver que realmente hay que cambiar, que hay que poner la casa en orden y van a tratarlo, y en otros pues va a ser más complicado. Ese azul rojo que vimos en el mapa, que se ve más azul que rojo y más rojo que azul, yo creo que eso vamos a ver un morado. O sea, va a ser un morado y no es el PLD. A ver cómo es que algunos países se van afianzando y otros, tú sabes, pero va a ser un morado. Eso es lo que a mí me preocupa. Nos vamos a ir a la pausa y volvemos entonces con cómo va a afectar esto al desarrollo económico de los países y este populismo, hasta qué punto son regímenes democráticos, llamados democráticos, si son manejados para, mentalmente manejan a unas masas que en realidad no tienen el control de realmente quién va a favorecer al país o no. Nos vamos a la pausa y volvemos con este tema. Bueno, Carlos, ¿cuál es tu opinión al respecto de la pregunta? Yo creo que has tocado un punto muy, muy interesante y que puede dar para mucho debate. Sí. El tema de lo que es la percepción de la población. Exacto. Y todo va a depender mucho del tema cultural y de educación. Dicen hasta la saciedad que lo que intentan los gobiernos, que intentan subyugar a su población, es mantenerla lo más analfabetas posible. Y esto me trae a colación un videito de estos que uno ve en las redes sociales de una argentina que hacía una reflexión frente a las cámaras diciendo, pero es que ahora tenemos que laburar mucho.
Entonces, ¿Y qué es eso? Laborar. O sea, y la verdad que pero aparentemente lo dice todo el mundo en Argentina, lo de laburar. Entonces, que tienen que trabajar mucho. O sea, ahora hay que trabajar. Con Cristina no había que hacer tal esfuerzo. Entonces, claro, si llegamos, el modelo populista tiene ese atractivo, que es... Te llega el dinero pero más que es un fácil. atractivo absolutamente ficticio que después deriva dije en el segmento anterior, sí, no, la gasolina es gratis. Sí, pero anda a buscarla. Gratis no existe. Anda a buscarla. Claro, Tenés que hacer. claro. Hay gente que duerme Sí. en los vehículos el día anterior para que le pongan lo que le van a dar, no llenar el tanque. Entonces, gratis no existe. Siempre alguien va a terminar pagando esa cuenta. Entonces, ¿qué ocurre? Hay un grupo de gentes que observan que lo que está ocurriendo con el populismo en Latinoamérica es la destrucción sistemática de las instituciones, de la economía, de la educación del pueblo, y además de eso, aderezadita, con carteles criminales, tráfico de estupefacientes, robo a mansalva, corrupción absoluta, sin contraloría absoluta. Entonces hay una gente que trata de llegar, por acción-reacción, gente que trata de llegar al poder para poner orden. Y cuando tú tratas de imponer orden y hay una población acostumbrada a 20 años de desorden, entonces pretenden que en 4 años tú resuelvas lo que los otros han degenerado sistemáticamente a lo largo de toda su permanencia en el poder. Y eso es un imposible. Entonces se genera la contra. Advierto, peligro muy grave el que hay con este grupito del Foro de Sao Paulo y las intenciones que fijaron claramente definidas. Las pueden buscar en la página web. Está todo lo que ellos pretenden hacer a nivel de América, del mundo, porque aquí se habla hasta de la OLP, en el planeta, como gente que pretende, y por supuesto... ¿Y cuáles son, vamos a decir, los lineamientos? Los lineamientos son hacerse con el poder. Hacerse con el poder. Y ya sabemos que esta gente, cuando se hace con el poder, no lo suelta. Acaba con las instituciones y pretende permanecer en él de por vida. Fíjate tú lo mal que se siente ya Evo Morales, porque va a tener que contarse en una segunda vuelta, porque su objetivo, a pesar de que la gente en un referéndum dijo que no, es el de continuar en el poder. ¿Para qué se hizo el referéndum? Para violarlo, como se hizo en Venezuela, que se hizo un referéndum y también se lo cargaron. Bill. Mira, déjame explicar algo, que fue el concepto que yo dije anteriormente del centro no llenar las expectativas en países que no están a altos niveles de desarrollo. En sociedades estables, en sociedades donde predomina la clase media, donde hay un concepto de ética, donde hay una educación de cierta formación social y demás elevada, donde el clima obliga a planificarse y a disciplinarse por el frío para subsistir, por ejemplo. En esos países que son estables, tú puedes gobernarlo con el centro, porque sencillamente, ¿cuáles son los problemas? Que la economía crece un poco más, que crece un poco menos, pero los problemas sociales están cubiertos, las necesidades primarias están cubiertas. Cuando tú te vas a una zona como África o América Latina, hay necesidades muy marcadas de muchas décadas, desde antes de llegar los españoles aquí, mucha inequidad. No hubo una formación nueva como hubo en América del Norte, de una emigración que venía buscando una mejoría social y creatividad, muy diferente. Por consiguiente, los problemas tienden a tener que ser resueltos de inmediato y drásticamente. Si yo no tengo suficiente para comer, yo quiero una solución ya. Y si a mí no me ofrecen gratis, sin yo pagar nada, que me ofrezcan para yo dar trabajo y quedarme en mi casa y yo comer, entonces yo asalto un banco o entro en narcotráfico. Porque hay necesidades muy marcadas. No muy podemos grandes, esperar, por eso que se venden requiere elecciones. tiempo. La educación, la formación requiere años y décadas. Sobre esos problemas se prestan a lo que está pasando que decía Carlos, porque te da una salida muy bonita, inmediata. Entonces lo que tenemos es que en vez de tener un grupo minoritario que controla una gran parte de la riqueza, una clase media que tiene también cierto grado de facilidades y después vienen los pobres, entonces creemos que nadie va a tener nada, porque yo no voy a permitir que esa gente arriba tengan tanto y que la clase media tenga más que yo y yo tenga que hacer esto. Me olvido que la clase media lo ha trabajado
y que posiblemente una parte importante de la clase ética también lo ha trabajado y que ha expuesto, quitemos lo demás. Yo quiero ya estar ahí. Otro ingrediente, Bill, es que la clase alta en estos países política también roba dinero de lo que sería. Claro, pero yo lo que quiero es yo lo que prefiero, el marco como de Cuba, si vemos Cuba como ejemplo, como estamos viendo Venezuela, es que en vez de crear riqueza, es que nadie tenga riqueza. Ese es el dilema. La pobreza. Al final de cuentas es eso. Vamos a vivir todo en pobreza. Y eso ahí no tiene solución. Ese es el dilema. Porque el crear requiere esfuerzo, requiere sacrificio, requiere trabajo, pero hay que los impuestos que se paguen o lo que sea, tienen que generar eso, tienen que facilitar. Eso es todo un proceso. Y América Latina no puede llegar del siglo XVI al siglo XXI en cuestión de 4 años de un gobierno determinado. Imposible. Ese gobierno va a crear desatisfacción. Y por consiguiente va a hacer que la oposición entre por otro periodo de 4 años. 2 minutos nos quedan. Uno para ti, Bill, uno para Carlos. Pásala a Carlos. Dado esto que Bill describe perfectamente, de que nosotros en Latinoamérica necesitamos soluciones inmediatas por toda la deuda social que tenemos acumulada, entonces, ¿cómo vamos a escoger gobiernos que nos den soluciones a largo plazo, que son las que realmente resuelven? Porque tienes que verlo en su base programática, tienes que ver... Pero si no tienen para comer, ¿cómo van a poder hacer esto? Está bien, pero tú me estás haciendo una pregunta muy compleja en relación a cómo una persona que necesita comer hoy quiere que su futuro y el de sus hijos... Porque los gobiernos no deberían o los presidentes no deberían ver una estructura en función de una campaña electoral y una elección. Tienen que pensar en una generación. Y es la única forma en que tú puedes construir eso en el tiempo y lograr que tu descendencia pase a estar en un nivel superior, un estadio superior de sociedad. Si estamos todo el tiempo con el inmediatismo y a ti lo que te interesa es que te den una funda con alimentos, siempre vas a ser parte de lo que el populismo, sea de derecha o de izquierda, pretende, que es que ama tanto a los pobres que los genera. Porque son esos los que por una funda de alimentos venden su voto. Claro. Por ejemplo, para terminar, aquí tenemos México, que ahora a mí Manuel Andrés López Obrador me parece un poco naif, porque puede tener buenas intenciones, yo pienso que las puede tener, pero a veces da soluciones demasiado simples. Mira, el mundo también adolece de estadistas. Buenas intenciones, bueno, de eso está lleno el camino al infierno, como dicen. Infierno. El hecho es que no hay estadista. El hecho es que tenemos el mismo problema en la sociedad que tenemos con el medio ambiente, que lo vamos dejando, nos vamos quejando, hacemos foros y seguimos que sí, que estamos conscientes de que hay que hacer algo, que lo estamos dañando. Y los países altamente industrializados, bueno, pues pueden hacer algunos ajustes. El que se está empezando a industrializar va a decir, pero viejo, ustedes hicieron el daño y llegaste donde llegaste. Ahora me toca a mí llegar ahí. Es decir, viene el individualismo. Es muy difícil el elemento colectivo en la sociedad mundial. Cada uno quiere resolver su problema. Cada país quiere, ahí viene el nacionalismo, yo primero, yo segundo. Es decir, es difícil. Lo complejo que tenemos es porque no tiene solución inmediata, lo que tú dijiste. El político tiene que decir, tenemos esto que resolver, este problema en estos 4 años para establecer las bases para los siguientes 4 y los siguientes 8 y los siguientes 12. Y eso conlleva sacrificio. Lo dijo Sir Winston Churchill en la Segunda Guerra Mundial, que lo que prometía era sangre y lágrimas y llantos, pero eso era ante una amenaza de vida o muerte. Pero nosotros es muy difícil al ser humano hacer eso. Tenemos que hacer un gran esfuerzo de que en los países latinoamericanos entendamos que tenemos que ver el futuro a más largo plazo. Uno de los éxitos de China, y yo no estoy de acuerdo con un gobierno comunista, es que tiene un gobierno comunista central y un sistema económico capitalista. Porque entonces en los países asiáticos hay una visión de largo plazo y se maneja. No es que haya libertad ni derecho humano, pero se puede manejar. Bill, el que ve este programa tiene una mentalidad de cierto nivel cultural, vamos a decir. En 30 segundos, ¿qué debemos de tener en cuenta a la hora de echar el voto? Ok, que los problemas que hay que resolver de inmediato son aquellos que
hay que resolver de inmediato, pero que las decisiones que tomemos tienen consecuencias y muchas de ellas son consecuencias a mediano y largo plazo. Y eso se ve en la propia vida nuestra. Y que además lo tenemos por la historia. Tenemos una historia que podemos leer la historia, que muchos países olvidan de leer la historia, porque a veces no le conviene, ¿verdad? Pero leer la historia para darse cuenta que cuando no se han establecido las bases, como en la familia, una base de valores a nivel familiar a los menores, entonces no podemos resolverlo cuando ya se es mayor, ni mucho menos en un periodo corto. Se nos acabó el tiempo, no hay almuerzo gratis, como dicen los gringos, ¿verdad? No. Gracias a Carlos Perdón, pero yo creí que tú no estabas invitando a los dos a almorzar. No, pero ya ustedes han trabajado. Ustedes tienen aquí una hora trabajando. Bueno. No, ya lo pagaron su almuerzo. Gracias a Bill Wall y a Carlos Esper por estar aquí con nosotros y a ustedes, amigos, por sintonizarnos cada jueves y cada domingo en la noche. Hasta la próxima.